Durante siglos, la cuestión de si a los cristianos se les permite maldecir ha desconcertado tanto a creyentes como a escépticos. Es una cuestión que divide a familias, comunidades e incluso denominaciones enteras. Algunos argumentan que es simplemente una cuestión de convicción personal, mientras que otros insisten en que es una flagrante violación de la ley divina. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el uso de malas palabras? ¿Hay un significado oculto detrás de nuestras palabras o es solo una cuestión de contexto cultural? Y lo que es más intrigante, ¿pueden las palabras, por muy poderosas que sean, realmente tener el potencial de moldear nuestro destino espiritual? La respuesta se encuentra en enseñanzas antiguas, profundamente enterradas en las Escrituras. En este video, exploraremos lo que dice la Biblia sobre las palabras que hablamos y descubriremos la impactante verdad sobre el poder del lenguaje en la fe cristiana. Prepárese para que sus creencias sean cuestionadas y su comprensión de la palabra de Dios transformada. El poder de las palabras es uno de los aspectos más misteriosos e impresionantes de la existencia humana. Cuando hablamos, podríamos pensar que simplemente estamos expresando pensamientos, emociones o intenciones, pero hay mucho más en juego de lo que creemos. Las palabras no son solo sonidos. Contienen energía. Esta energía puede construir, elevar e inspirar, pero también puede destruir, herir y maldecir. Proverbios 18:21 declara que la lengua tiene poder de vida y de muerte. A primera vista, esta afirmación puede parecer exagerada, casi poética por naturaleza, pero cuanto más la examinamos, más profundo se revela su significado. ¿Qué pasa si las palabras son más que mera comunicación? ¿Qué pasaría si tuvieran la capacidad de moldear nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestro bienestar espiritual? Desde el principio vemos el profundo poder creativo de las palabras. Hágase la luz, declaró Dios, y al instante, la luz iluminó el vacío. El acto de hablar no fue un gesto casual, fue un acto de creación en sí mismo. Dios no habló simplemente para transmitir información, habló para hacer realidad la existencia. Hágase la luz, y así fue. Por tanto, la palabra hablada no debe tomarse a la ligera. Si las palabras pueden traer luz a la existencia, ¿qué pueden hacer en nuestras propias vidas? Cuando hablamos, estamos participando en un acto misterioso. Cada palabra lleva consigo una forma de creación, una creación que puede construir o derribar, sanar o dañar. La sabiduría antigua que entendía el peso de las palabras reconocía que podían ser instrumentos de bendición o de destrucción. Las palabras podían dar vida a un alma cansada o podían profundizar heridas que parecían imposibles de sanar. Hay poder en la lengua, una fuerza invisible que da forma a los destinos. El apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, llama nuestra atención sobre este poder de una manera imposible de ignorar. Describe la lengua como una pequeña parte del cuerpo, pero de ella se jactan mucho. Aunque pequeña, ejerce una enorme influencia. Santiago habla de la lengua como un mal inquieto, lleno de veneno mortal, Santiago 3:8, recordándonos que este pequeño órgano es capaz de una destrucción increíble. En un momento, podemos ofrecer alabanza y bendición a Dios, pero en el siguiente suspiro, podemos maldecir a nuestros semejantes, aquellos que, como nosotros, fueron hechos a imagen de Dios, Santiago 3:9. Este marcado contraste plantea preguntas profundas e inquietantes. ¿Cómo es que la misma lengua que habla vida también puede hablar muerte? ¿Cómo podemos nosotros, como cristianos, navegar esta poderosa dualidad dentro de nosotros mismos? El contraste entre bendición y maldición al mismo tiempo es más que una simple lección moral. Es un reflejo de la batalla que se libra dentro de cada corazón humano, la lucha entre lo divino y lo carnal, entre lo santo y lo profano.
Las palabras que pronunciamos son a menudo un reflejo de lo que realmente hay dentro de nosotros. Jesús dijo una vez, de la abundancia del corazón habla la boca, Lucas 6:45. Si nuestros corazones están llenos de amor, gracia y misericordia, nuestras palabras reflejarán esas cualidades. Pero si nuestros corazones albergan ira, amargura y resentimiento, nuestras palabras también llevarán esas energías destructivas. Este misterioso poder de la lengua nos llama a un examen más profundo de nosotros mismos. La capacidad de bendecir o maldecir no es solo un reflejo de nuestras emociones en el momento, sino un reflejo de nuestro estado espiritual. ¿Qué hay en nuestros corazones? Estamos, como cristianos, realmente en un lugar donde podemos usar nuestras palabras para bendecir a otros, o corremos el riesgo de dañar a quienes nos rodean con un discurso descuidado. Cada palabra que pronunciamos lleva el peso de nuestra vida interior, nuestra fe, nuestras luchas y nuestra conexión con Dios. Y plantea una pregunta escalofriante: ¿podemos realmente afirmar que somos seguidores de Cristo si usamos nuestras palabras para maldecir a aquellos hechos a su imagen? El poder de las palabras no es solo un concepto teórico, tiene consecuencias reales y tangibles. Cuando usamos el lenguaje descuidadamente, no estamos hablando simplemente de pasada, estamos participando en actos de significado espiritual. Las palabras que pronunciamos pueden acercarnos a Dios o crear barreras entre nosotros y lo divino. La lengua, con su potencial tanto para bendecir como para maldecir, actúa como un espejo de nuestro estado espiritual. Cada palabra que hablamos revela algo sobre nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. En vista de esto, surge la pregunta: ¿puede un cristiano verdaderamente usar palabras que conllevan un poder tan destructivo sin poner en riesgo su relación con Dios? ¿Se puede reconciliar la maldición, ya sea mediante enojo, frustración o conversación casual, con la santidad a la que Dios nos llama? La Biblia parece sugerir que el mismo acto de hablar conlleva consecuencias espirituales. Así como Dios creó el mundo a través de sus palabras, también nuestras palabras crean una realidad espiritual a nuestro alrededor. Si hablamos palabras de odio o destrucción, estamos participando de las mismas fuerzas que se oponen a la voluntad de Dios. Si hablamos palabras de bendición y vida, nos alineamos con el propósito divino de la creación. El misterio de las palabras y su poder es un concepto que trasciende el tiempo y la cultura. Ya sea en las tradiciones antiguas o en las enseñanzas de Cristo, el mensaje es claro: las palabras importan. La lengua no es solo un instrumento físico, es una herramienta espiritual. Cómo lo usamos revela mucho sobre el estado de nuestras almas. Y así, nos queda reflexionar sobre el peso de nuestras palabras. ¿Estamos usando nuestra lengua para crear vida o estamos permitiendo que derriben las mismas cosas que Dios ha construido? Al final, el poder de las palabras no se trata solo de lo que decimos, sino de quienes somos cuando hablamos. La Biblia ofrece una perspectiva clara y profunda sobre el poder de las palabras e insta a los creyentes a considerar cuidadosamente el lenguaje que utilizan. No se trata simplemente de evitar palabras vulgares u ofensivas, sino de comprender las consecuencias espirituales más profundas de nuestro discurso. En el Nuevo Testamento, se recuerda constantemente a los cristianos que sean conscientes de sus palabras. Efesios 4:29 llama a los creyentes a evitar hablaciones nocivas, instando a que de su boca solo salgan palabras que sean útiles para edificación de otros. Es un recordatorio simple pero poderoso de que nuestro idioma no es solo una herramienta de comunicación, sino un reflejo de nuestra vida espiritual. Pero ¿cómo conciliamos este consejo con la idea de maldecir? El concepto de maldecir en la Biblia es mucho más amplio que simplemente usar lenguaje profano. Abarca acciones y actitudes que pueden corromper nuestro discurso. En esencia,
maldecir en el sentido bíblico consiste en desear daño a otros, invocar la retribución divina o hablar mal de alguien con la intención de hacerle daño. No es un desliz ocasional, sino la intención dañina que subyace a las palabras. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿pueden las palabras pronunciadas descuidadamente, sin malicia, clasificarse como maldiciones? Y si es así, ¿qué significa eso para un cristiano que no logra alinear su discurso con los principios del amor, la gracia y la misericordia? Jesús, en sus enseñanzas, enfatizó la importancia del corazón sobre las acciones externas. La condición de nuestro corazón influye directamente en las palabras que pronunciamos. Las palabras que salen de la boca de un cristiano son un reflejo directo de los verdaderos deseos e intenciones del corazón. Por eso, cuando profundizamos en el concepto de maldecir, queda claro que no se trata solo de las palabras externas en sí, sino de la motivación subyacente que les da vida. La Biblia advierte sobre el peligro de hablar palabras vacías, palabras pronunciadas sin propósito, palabras descuidadas y palabras que no hacen más que dañar. Mateo 12:36 nos dice que cada uno tendrá que dar cuenta en el día del juicio de cada palabra vacía que haya hablado. Puede que estas palabras no sean abiertamente maliciosas, pero aún así son lo suficientemente poderosas como para tener peso. Las palabras vacías, pronunciadas apresuradamente, pueden servir para derribar, desmoralizar y causar división. Maldecir, en este sentido más amplio, no se limita a las malas palabras, sino que también puede abarcar insultos casuales y palabras irreflexivas que dañan a otros. Es posible que un cristiano que habla por frustración, ira o amargura no siempre pronuncie lenguaje profano, pero sus palabras aún pueden tener un poder destructivo. Cuando hablamos de maneras que hieren a otros o los degradan, estamos participando en una forma de maldición, una que refleja un corazón desconectado de las enseñanzas de Cristo. Incluso el lenguaje aparentemente inocente, cuando no se utiliza con el propósito de edificar a otros, puede convertirse en una herramienta de destrucción. En el centro de esta enseñanza se encuentra la comprensión de que el habla dañina no es solo una violación del mandamiento de amar al prójimo, sino un reflejo del estado mismo del alma. Cuando hablamos con malicia o amargura, nos estamos alejando del ejemplo de Cristo, quien llamó a sus seguidores a amar incluso a sus enemigos. Las palabras que fluyen de nuestra boca deben ser una expresión de amor, aliento y gracia. Cuando no reflejan estas cualidades, corremos el riesgo de distanciarnos del llamado de Dios en nuestras vidas. La condena bíblica del discurso dañino va mucho más allá del uso externo de malas palabras. Advierte contra la intención detrás del discurso, el deseo de herir, menospreciar o dañar a otros. Y es esta intención la que hace que maldecir sea tan peligroso. No son solo las palabras que decimos, sino la actitud lo que las impulsa. En Mateo 12:34, Jesús nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de nuestra boca es muchas veces un espejo de lo que hay dentro de nosotros. Si nuestros corazones están llenos de ira, resentimiento u orgullo, nuestro discurso inevitablemente reflejará esas emociones. Si nuestros corazones están llenos de amor, bondad y humildad, nuestras palabras tendrán el poder de sanar, elevar y edificar a otros. Para el cristiano, el uso del lenguaje no es una cuestión baladí. No se trata simplemente de adherirse a una lista de reglas o evitar malas palabras. Se trata de asegurar que nuestras palabras se alineen con el corazón de Dios y reflejen el amor que Él nos ha mostrado. Si nuestro discurso está lleno de maldiciones, ya sea mediante juramentos, insultos o intenciones dañinas, debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿estamos realmente reflejando el amor de Cristo? ¿Estamos viviendo de una manera que honra el poder de las palabras para construir o destruir?
El Nuevo Testamento continuamente enfatiza la importancia de la pureza en el habla. Efesios 5:4 advierte que no hablen obscenidades, ni necedades, ni bromas groseras, que están fuera de lugar, sino más bien acciones de gracias. Esta directiva va más allá de simples prohibiciones, exige una mentalidad de gratitud y amabilidad en nuestro discurso. El caminar cristiano requiere no solo abstenerse de palabras dañinas, sino también elegir activamente hablar de maneras que honren a Dios y edifiquen a otros. Pero, ¿qué sucede cuando no prestamos atención a estas advertencias? ¿Qué sucede cuando nuestras palabras se desvían del camino del amor y la gracia? La Biblia no nos deja sin esperanza. Nos recuerda que, a través de Cristo, hay redención para nuestra palabra. Santiago 3:2 nos recuerda que todos tropezamos en muchos aspectos y reconoce la dificultad de domar la lengua. Sin embargo, también nos llama al arrepentimiento y la transformación, permitiendo que Dios purifique no solo nuestras acciones, sino también nuestras palabras. Como cristianos, nuestro lenguaje es un reflejo de nuestra vida espiritual. Revela la condición de nuestro corazón y la profundidad de nuestra relación con Dios. Maldecir, ya sea mediante malas palabras o mediante el uso de palabras dañinas, es una violación del mandamiento de amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. La Biblia nos llama a examinar la intención detrás de nuestras palabras y a usarlas como instrumentos de sanación, aliento y gracia. Es un llamado a alinear nuestro discurso con el corazón de Dios, a hablar de vida al mundo que nos rodea en lugar de perpetuar la destrucción. Al hacerlo, reflejamos la imagen de Cristo y nos acercamos a aquel que nos ha dado el poder de hablar vida. En la vida de Jesús, somos testigos de un ejemplo perfecto de cómo se deben usar las palabras. Su discurso nunca estuvo teñido de amargura o malicia, ni siquiera en las circunstancias más desgarradoras. Jesús soportó la traición de sus amigos más cercanos, el abandono de sus seguidores y un sufrimiento inimaginable en la cruz. Sin embargo, a pesar de esto, nunca permitió que sus palabras se convirtieran en un arma de venganza u odio. Su discurso fue siempre un instrumento de gracia y redención, un reflejo de su naturaleza divina. En cada palabra había el poder de sanar, consolar y restaurar. Cuando se enfrentó a la traición, Jesús no maldijo a sus acusadores. En cambio, eligió el camino del perdón, ofreciendo una oración por sus verdugos incluso cuando ellos se burlaban de él y le clavaban clavos en las manos y los pies. En Lucas 23:34, dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Estas palabras, pronunciadas en medio de un dolor y sufrimiento indescriptibles, constituyen un profundo ejemplo del poder del habla. No fueron palabras de condenación ni de ira, sino de compasión y misericordia. Si alguien tenía derecho a maldecir a quienes le estaban causando daño, ese era Jesús. Sin embargo, eligió hablar vida, ofreciendo perdón en lugar de juicio. Este momento en la cruz resume la esencia de cómo los cristianos están llamados a usar sus palabras. Si el Hijo de Dios, en su hora más vulnerable y agonizante, pudo elegir bendecir a quienes estaban causando su sufrimiento, entonces seguramente sus seguidores deberían reflejar ese mismo amor y compasión en sus propias palabras. No hay lugar para palabras dañinas, para maldecir o degradar a otros, en la vida de alguien que dice seguir a Cristo. El ejemplo de Jesús establece un alto estándar sobre cómo debemos hablar, palabras que sanan, palabras que edifican, palabras que reflejan el corazón de Dios. Considere las ocasiones en las que somos agraviados o heridos. La respuesta humana natural es arremeter, pronunciar palabras que a cambio causen dolor. Pero la vida de Jesús nos enseña algo mucho más grande. Sus palabras nunca fueron impulsadas por la emoción, nunca dichas con prisa o enojo. No habló para defenderse ni para contraatacar a sus enemigos.
En cambio, habló para revelar el amor de Dios, ofrecer esperanza y mostrar el camino de la paz. Sus palabras siempre fueron decididas, siempre intencionales, siempre centradas en el bienestar de los demás. Como cristianos, estamos llamados a modelar nuestro discurso según las palabras de Jesús. Nuestras palabras deben ser un reflejo de su corazón, un corazón compasivo, misericordioso y lleno de gracia. No hay lugar para maldecir, ni justificación para pronunciar palabras que derriben a otros. Jesús demostró que las palabras, cuando se usan correctamente, pueden ser una fuente de sanación y restauración. Entendió el poder del habla y lo ejerció con sabiduría divina. Sus palabras trajeron vida a los enfermos, consuelo a los afligidos y esperanza a los desesperados. Cuando habló, la gente escuchó, no por la fuerza de sus palabras, sino por el amor y la verdad que emanaban de ellas. La Biblia nos llama a ser imitadores de Cristo. Efesios 5, 1, 2 insta a los creyentes a ser, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y vivir una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si vamos a seguir los pasos de Jesús, nuestro habla debe reflejar el amor que Él demostró en su vida y muerte. Las palabras que pronunciamos nunca deben ser una fuente de daño, sino que siempre deben usarse para edificar a otros, animarlos y bendecirlos. Jesús no habló para destruir, habló para restaurar, para acercar a las personas a Dios y para demostrar el amor del Padre. Al seguir el ejemplo de Jesús, también estamos llamados a reflejar su comprensión del poder de las palabras. Las palabras tienen la capacidad de moldear vidas, influir en los corazones y provocar cambios. Jesús usó sus palabras para enseñar, sanar y guiar a otros hacia la salvación. Sus palabras no fueron vacías ni vanas, sino llenas de propósito e intención divina. Cuando habló, las vidas fueron transformadas. ¿Con qué frecuencia nos detenemos a considerar el peso de nuestras propias palabras? ¿Son palabras que traen vida o palabras que traen muerte? ¿Son palabras que curan o palabras que duelen? Entonces surge la pregunta, ¿puede realmente haber algún lugar para la maldición en la vida de un cristiano? Si vamos a seguir a Jesús, si vamos a hablar de una manera que refleje su amor y misericordia, entonces no hay lugar para palabras que busquen dañar, degradar o maldecir a otros. Jesús, que tenía el poder de condenar y juzgar, optó por ofrecer perdón y gracia. Fue un ejemplo del más alto estándar de expresión, uno que se centra en el bienestar de los demás y refleja el corazón de Dios. Al seguirlo, debemos esforzarnos por hacer de nuestras palabras un reflejo de su amor, palabras que traigan sanidad, restauración y vida a todos los que las escuchen. En momentos de frustración, en momentos de dolor, ante la injusticia, recuerda el ejemplo de Jesús. Sus palabras siempre fueron mesuradas, siempre llenas de gracia, siempre llenas del poder de provocar cambios. Que este sea el modelo que sigamos. Dejemos que nuestro discurso refleje su amor y compasión. Que nuestras palabras sean fuente de vida, no de destrucción. Porque al hacerlo, no solo honramos a Dios sino que también nos convertimos en instrumentos de su paz, su curación y su verdad en un mundo que lo necesita desesperadamente. Las palabras tienen un poder que va mucho más allá de su mero sonido. Son vasos que llevan el peso de lo que hay dentro del alma. Jesús, con su profunda percepción del corazón humano, reveló esta verdad en Mateo 15, 18-19, cuando declaró, lo que sale de la boca del hombre, del corazón proviene, y esto contamina al hombre. En esta sencilla pero penetrante declaración, él descubrió un misterio que aún hoy tiene gran importancia. Nuestras palabras, ya sean dulces o amargas, son un espejo que refleja lo más profundo de nuestro corazón. Considere las palabras que pronunciamos en momentos de ira, frustración o angustia.
¿Con qué frecuencia escuchamos la dureza salir de nuestros labios antes de que nos demos cuenta? Esto no es un accidente, es el desbordamiento de lo que hay dentro. Las palabras de Jesús revelan que las cosas que salen de nuestra boca son una manifestación directa de nuestra condición interior. Si nuestros corazones albergan amargura, ira o resentimiento, estas emociones inevitablemente se filtrarán en nuestro discurso. Pero esto no es todo lo que Jesús está señalando. El corazón, en términos bíblicos, no es solo el centro de nuestras emociones sino el asiento de nuestros pensamientos, deseos y voluntad. Es un lugar donde nacen nuestras intenciones y es aquí donde se siembran las semillas de nuestras acciones. Esta conexión entre el corazón y el habla nos invita a mirar más profundamente. ¿Cómo podemos examinar verdaderamente las palabras que pronunciamos sin primero mirar hacia adentro? El desafío para todo cristiano no es simplemente controlar su discurso sino purificar el corazón del que fluyen esas palabras. Porque si un creyente frecuentemente se encuentra hablando con dureza o pronunciando palabras que causan daño, puede ser una señal de que algo dentro de él no está alineado con la voluntad de Dios. No basta simplemente con evitar las malas palabras o el lenguaje ofensivo, esto es simplemente un cambio a nivel superficial. La cuestión más profunda reside en la condición del corazón, que debe ser transformado por el amor y la gracia de Dios. Esta noción de que el corazón es la fuente de nuestras palabras no es una idea nueva. Las Escrituras están llenas de recordatorios de que el corazón da forma a la vida que llevamos. Proverbios 4:23 advierte, por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él brota todo lo que haces. El corazón es la fuente de donde fluyen todas las acciones y palabras, lo que significa que si nuestros corazones están llenos de malicia, orgullo o egoísmo, esos elementos inevitablemente se derramarán. Sin embargo, un corazón alineado con la voluntad de Dios producirá un habla gentil, bondadosa y llena de gracia. Considere el poder de las palabras en el contexto de las relaciones. Las palabras que pronunciamos pueden edificar a otros o derribarlos. El discurso de un cristiano debe ser una extensión del amor y la compasión que ha recibido de Cristo. Jesús, en sus enseñanzas y acciones, enfatizó la importancia de amarnos unos a otros, de mostrar misericordia y de perdonar a quienes nos hacen daño. Si nuestras palabras no reflejan estos principios, vale la pena preguntarnos qué hay realmente en nuestro corazón. ¿Estamos guardando rencores? ¿Nos aferramos al resentimiento o a la falta de perdón? Estos sentimientos, si no se controlan, se manifestarán en nuestro habla, dejando un rastro de destrucción a su paso. Pero este no es un escenario desesperado. Así como Jesús vino a sanar a los enfermos y a los quebrantados de corazón, ofrece curación a aquellos cuyos corazones están llenos de amargura o ira. El proceso de realinear el corazón con la voluntad de Dios requiere una transformación profunda e intencional. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que es un viaje de entrega de nuestro corazón a Dios, permitiéndole reemplazar la ira con paz, el odio con amor y la amargura con alegría. A medida que nos acercamos a Dios, mientras buscamos reflejar su corazón en todas las cosas, nuestro habla naturalmente comenzará a cambiar. Ya no será el discurso de un mundo quebrantado, sino el discurso de uno que ha sido redimido y restaurado. Hay un profundo misterio en cómo Dios obra dentro de los corazones de su pueblo. No busca simplemente modificar la conducta exterior, Él desea transformarnos desde adentro hacia afuera. Esta es la verdadera naturaleza de la vida cristiana, una vida que no se preocupa simplemente por lo que se dice, sino por la transformación interior que debe tener lugar para que nuestras palabras reflejen verdaderamente el corazón de Dios. En este proceso, nuestro discurso se convierte en un acto de adoración, una manera de honrar a Dios y reflejar su amor al mundo que nos rodea.
Imagine el impacto de una comunidad cuyo discurso estaba completamente alineado con el corazón de Cristo. ¿Qué pasaría si cada palabra dicha fuera un reflejo de su amor, su compasión, su sabiduría? ¿Qué pasaría si, en lugar de palabras que hieren, pronunciáramos palabras que sanaran? Este es el poder de un corazón rendido a Dios. No se trata simplemente de evitar las maldiciones o el discurso dañino, sino de permitir que Dios moldee nuestros corazones de tal manera que nuestras palabras se conviertan en instrumentos de paz, esperanza y gracia. Para el cristiano, esto no es solo un ideal, es un llamado. Estamos llamados a reflejar el corazón de Cristo en todas las cosas, incluidas las palabras que pronunciamos. Por eso es esencial examinar nuestro corazón con regularidad, para permitir que Dios revele cualquier área que necesite ser sanada y transformada. Cuando entregamos nuestro corazón a Dios, Él hace más que cambiar nuestra forma de hablar, cambia la esencia misma de quienes somos. Y al hacerlo, Él nos equipa para hablar palabras que reflejen su corazón, trayendo vida a todos los que las escuchan. Mientras reflexionas sobre tus propias palabras y la condición de tu corazón, recuerda que nunca es demasiado tarde para la transformación. Así como Jesús sanó a los enfermos y dio la vista a los ciegos, Él puede sanar el quebrantamiento dentro de nuestros corazones. Cuando nuestros corazones están alineados con Dios, nuestras palabras reflejarán naturalmente su amor y gracia. El viaje puede ser largo, pero la transformación vale la pena. Porque cuando hablamos con un corazón lleno del amor de Dios, nos convertimos en vasos de su verdad y su paz en un mundo que las necesita desesperadamente. Entonces, ¿se les permite a los cristianos maldecir? Si bien la Biblia no presenta una lista completa de palabras prohibidas, está claro que el espíritu detrás de nuestro discurso es importante. Los cristianos están llamados a pronunciar palabras que sanen, edifiquen y bendigan, en lugar de palabras que derriben o destruyan. La elección es nuestra, elegiremos palabras que reflejen el amor y la gracia de Cristo, o nos entregaremos al poder destructivo del lenguaje descuidado. La lección aquí es simple pero profunda, nuestras palabras tienen poder. Pueden traer vida o muerte a quienes los escuchan. Esforcémonos por hablar como lo hizo Jesús, con verdad, amor y compasión, para que nuestras palabras reflejen la belleza de aquel que nos creó. Mientras buscamos honrar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, recordemos la sabiduría de Proverbios 4:24, aparta de ti la boca engañosa, y aleja de ti los labios perversos. Nuestras palabras son un espejo de nuestros corazones. Y cuando nuestros corazones estén alineados con Dios, nuestras palabras cegaramente seguirán.